Oye, las cuñadas. Y también ellas son sobrinas de Georgina que nos acompañan en esta hora. Y yo pues que soy el representante, que soy primo de Georgina, entonces estamos ahí. ¿Cómo no, amigo? Pues ahí estamos y reciban ustedes ese cordial saludo. Muchas gracias. El aprecio para ustedes, la verdad es que posiblemente en alguna ocasión nos encontramos en la calle. Sí. Algún día íbamos a entablar una plática de esta magnitud, ¿verdad? No. Y por estos jóvenes, pues hombre, gracias a Dios yo creo que es un privilegio tan grande que Dios nos da. Posiblemente nosotros, pues hombre, ya no lo podemos hacer como lo hacían nuestros mayores, nuestros antecesores, ¿verdad? Que ellos bien lo desarrollaban bien, ellos le daban mayor realce a esta actividad, puesto que es una actividad que no cabe duda que ellos lo tenían muy bien marcado, que se trata de la vida de estos seres que se aman, ¿verdad? Pues don Augusto, la verdad es de que lo decíamos al principio, ¿verdad? Ya lo decía usted, de que el matrimonio pues es algo divino ante los ojos de Dios. Y déjeme decirle, don Augusto, que la verdad es de que tuvimos la noticia, ¿verdad?, de que el joven pues conoció a la hija de los apreciables señores de este hogar, ¿verdad? Y la verdad es de que nosotros no lo sabíamos, pero como la verdad ustedes saben de que esto pues es un designio de Dios, que el hombre y la mujer pues tienen que encontrar su compañera. Y por esta razón, él, según me manifestaban sus apreciables padres cuando nos llamaron y nos dijeron, fíjense que Marcelo se llama el joven para que la familia pues lo vaya conociendo ya. Marcelo Chocolán se llama él, y manifestó a sus apreciables padres. Y entonces ellos nos comunicaron a nosotros. Y previo, antes de venir don Augusto, nosotros, como dicen nuestros mayores, le preguntamos al joven, conoció bien a la muchacha, quién es ella, quiénes son sus apreciables papás, ya tuvo la dicha de conocerlos, y yo le pregunté de que cuánto tiempo llevan de noviazgo, y él me manifestaba de que ya tienen más del año de llevar un noviazgo. Y miren, Augusto, la verdad es de que yo en primer lugar le doy gracias a Dios porque imagínense, estos jóvenes llevan un año de noviazgo, ya sobrepasa el año de noviazgo. Esto indica que estos jóvenes en primer lugar han respetado a Dios y han respetado